Las funciones trigonométricas. El tema que vamos a ver hoy es aplicable para cualquier triángulo rectángulo. Entonces, nos dice que para un ángulo agudo A, de nombre A, en un triángulo rectángulo ABC, las funciones trigonométricas se definen como: el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno del ángulo A es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo A es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cómo podemos memorizarnos esto? Mediante un acrónimo que se llama SOHCAHTOA. Vamos a... Las últimas dos letras van a ser H. Entonces, seno igual a opuesto entre hipotenusa, K coseno igual a adyacente entre hipotenusa y tangente igual a opuesto entre adyacente. Ahora, tenemos otras tres funciones trigonométricas, las cuales nosotros las vamos a sacar en la calculadora con estos botones especiales. Shift seno. Esta es la secante. Es el seno negativo. Shift cos es la cosecante, el coseno negativo. Shift tan es la cotangente, la tangente negativa. Y la secante pues va a ser igual a... La secante pues va a ser al revés, ¿verdad? Hipotenusa entre cateto adyacente, la cosecante va a ser hipotenusa entre cateto opuesto y el cotangente va a ser cateto adyacente entre cateto opuesto. Dejemos de lado estas. Estas tres son las que nos van a servir. ¿Para qué? Para hallar para hallar un determinado ángulo. En este caso vamos a encontrar el ángulo A. Siempre lo podemos encontrar siempre y cuando sí nos dan los tres lados del triángulo. Bueno, si queremos hallar específicamente una razón, entonces pues solo necesitamos los dos lados que esta razón necesite. Ahora, si necesitamos pues hallar todas las razones, pues sí necesitamos los tres lados. Las funciones trigonométricas pueden parecer poco útiles, la verdad sí, al principio, pero la verdad es que esto es totalmente falso. Si observamos bien, en cada una de ellas usamos los lados del triángulo. Aquí vamos a dibujar un triángulo para que sea más fácil. El lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. El lado de acá va a ser el opuesto. ¿Por qué? Porque es el opuesto a la hipotenusa. Es el opuesto. Y el lado de acá va a ser el adyacente porque es adyacente a la hipotenusa. Si tenemos el ángulo y uno de los lados, podemos hallar el otro lado utilizando las funciones trigonométricas, lo que les decía antes. Al tener el ángulo y este lado, podemos hacer un despeje de ecuaciones para que la hipotenusa sea igual a, y ponemos cateto opuesto dividido seno del ángulo, y como ya tenemos el ángulo, pongámosle que es de 75, ponemos seno de 75, cerramos paréntesis, eso es muy importante, y ponemos shift y nos va a dar 0.96. Este es el valor del ángulo, los primeros dos decimales, y de esta manera es que nosotros podemos hallar un lado. Y aquí las letras grandes del acrónimo son los nombres de la función. S es seno, C es coseno y T es tangente. Y las pequeñas son los lados que se necesitan. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.